¿Quién no tiene una bicicleta en el trastero? Quizá de los tiempos en los cuales iba con pantalones cortos. Pues ha llegado el momento de sacarlas, ha llegado el momento de desempolvarlas y entre todos contribuiremos decisivamente a que haya un programa más de Lloviendo Cine. Porque aquí comienza efectivamente un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, al cual estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par y también las ventanas. Quizás salgamos por ellas volando con la bicicleta. Y efectivamente, el programa de hoy de Lloviendo Cine va a girar en torno a las dos ruedas. Quizá en algún caso lleguemos hasta las tres ruedas de determinado triciclo. Ya lo adelantamos y no nos estamos refiriendo al genial trío humorístico catalán, aunque alguna que otra película ha protagonizado el triciclo. Nos referimos evidentemente a las películas en las cuales la bicicleta tiene un componente esencial en las mismas. Todos tenemos una, igual que un pasado. Todos tenemos una bicicleta en activo o, ya digo, en el trastero, olvidadica, con alguna que otra tela de araña entre sus radios. Que el ir en bicicleta es algo que no se olvida, aunque hayan pasado incluso siglos desde la última vez que estuviste montando en una. Pues la bicicleta se ha hecho su pequeño hueco en el mundo del cine. Tampoco es que haya habido un exceso de películas en las cuales la bicicleta tiene un gran protagonismo. A los guionistas, a los actores o a los directores les da más ir en coche, ir en autobús, ir en avión o ir en tren antes que ir subido en una bicicleta y darle a los pedales. Pues es tiempo de reivindicar también no solo a la bicicleta, sino al cine con bicicleta. Porque ya sabemos los tiempos en los que estamos de verano. Ya lo dijo aquel, las bicicletas son para el verano. Pues sí, películas donde no es que aparezca una bicicleta, sino películas en las cuales una bicicleta juegue ese papel fundamental. Que puede que no haya salido ninguna bicicleta hasta ese momento, pero ahí cuando aparece, nuestro héroe escapa o se lleva a la chica a darse una vuelta con ella. Las películas que van a venir al programa de hoy de Lloviendo Cine contienen una bicicleta en su argumento. Es decir, puede que la bicicleta sea el medio de transporte o de trabajo del protagonista en cuestión. Puede que haya una escena mítica, sobre todo en alguna escena mítica de alguna mítica película. Igual que nos acordamos de los trenes o de los aviones en Casablanca, nos acordamos de esas otras películas por cierta escena con bicicleta. O puede que la bicicleta se encuentre en el mismo título de la película. Acordaos de cuando hicimos aquel programa dedicado a los coches y el cine. Nos salieron unas cuantas películas más, evidentemente. Aquí hemos tenido incluso que escarbar. Tenemos que encontrar películas y que sean bonitas para ser nombradas en el programa de hoy de Lloviendo Cine. Otras van a estar basadas en la misma bicicleta, incluso en alguna gran prueba ciclista, ya que estamos en plena temporada de las dos ruedas. Y hay otras películas en las que no reparamos cuando hablamos de bicicletas en el cine, y lo vamos a ver hoy. Es decir, nos va a salir un programa de lo más apañadito, porque sacamos el título de una película que ha venido últimamente a Lloviendo Cine, como es Las bicicletas son para el verano. Película dirigida en el año 1984 por Jaime Echavarri y basada en la obra de teatro de Fernando Fernán Gómez,
que hay que ver el mérito de don Fernando Fernán Gómez de haber elegido este título. Ha sobrepasado el estatus de título de obra de teatro primero y de película después para convertirse en una frase hecha que trasciende, ya digo, a la obra de teatro o a la misma película. Desconocemos si era ya una expresión "las bicicletas son para el verano" antes de escribirla para su obra de teatro don Fernando Fernán Gómez. Pero es que a partir de ahí, y sin que nos demos cuenta, todo el mundo utilizamos esta expresión. Las bicicletas son para el verano, en doble sentido si habéis visto la película. Así que comienza ya lo que va a ser per se el programa de hoy de Lloviendo Cine, dedicado al cine y a la bicicleta. Más que pistoletazo, banderazo de salida. Y ya nos ponemos en marcha, nunca mejor dicho. Así que a darle a los pedales y a encontrarnos con un buen puñado de buenas películas. Y comenzamos precisamente por esas películas míticas donde una o varias bicicletas tienen una escena para los restos, o un papel fundamental incluso en la resolución de las historias. Es decir, la película no gira, nunca mejor dicho, en torno a una bicicleta, pero llega ese momento en el cual la bicicleta se convierte en el motor de la película. Y si no, que se lo digan al pequeño Elliot. En E.T., año 1982, dirigida por un tal Steven Spielberg, durante cierto tiempo la película más taquillera de la historia del cine. No podemos cometer, a estas alturas, no podemos cometer ningún tipo de spoiler al revelar el papel de la bicicleta en la película E.T. ¿Todavía no has visto esta película? Unas cuantas décadas has tenido de tiempo para verla. Está bien, no destriparemos la escena, no destriparemos el momento, pero comprenderemos bien la importancia de esta película y de cierto plano de la misma cuando caigamos en un detalle. ¿Cuál es el logotipo de la productora de Steven Spielberg? Amblin Entertainment, la luna, Elliot, la bicicleta y el extraterrestre. Productora, por cierto, que ya existía antes de esta película. Antes de E.T., justamente un año antes. Tiempo le faltó a don Steven para rediseñar el logotipo de la firma. ¿Y de dónde viene el nombre de Amblin? Pues el nombre de Amblin viene del primer trabajo para la gran pantalla que realizó el señor Steven Spielberg, año 1968, un cortometraje llamado Amblin. Así que mucho Rey Midas y mucho Steven Spielberg, pero ya veis de dónde proviene el nombre de su productora, de cuando don Steven era un imberbe. Y ya puestos a hablar de películas míticas y de bicicletas en el cine, hablamos de la película El Resplandor, don Stanley Kubrick, del año 1980. En este caso, más que bicicleta, hablamos de triciclo, porque que servidor sepa, don Jack Nicholson no le da a eso de las dos ruedas en esta película. En otra sí, pero motorizada. Bueno, pues el triciclo de la película es el de Danny, el hijo de Jack Nicholson y de Shelley Duvall. El mundo visto desde el punto de vista de un niño, ya se sabe, es todo más grande, más enorme. Desde el punto de vista de la infancia, todo nos parece de un tamaño superior a lo real. Bueno, pues en esta película, ¿por dónde va el pequeño Danny montado en su triciclo? Por los pasillos de ese viejo hotel. ¿Y qué ocurre cuando el pequeño Danny va montado en la bicicleta de esos pasillos? Pues que todo efectivamente parece como agrandado, lo cual le viene que ni anillo al dedo al señor Stanley Kubrick para acrecentar la sensación de agobio, de que esos pasillos pareciera que no tuvieran fin. Pareciera que al final o en mitad de esos pasillos iba a haber
apariciones misteriosas y fantasmales. Stanley Kubrick era usted todo un Meter en scène. Abrimos un pequeño paréntesis de a que pareciera. Este es del año 1982 y El Resplandor de 1980. A que pareciera, siendo que casi son coetáneas, a que pareciera que El Resplandor era mucho anterior en el tiempo que ET, pues solo se llevaban un par de añitos de diferencia. Y si hemos hablado de mise en scène, de Meter en scène, uno de los mayores exponentes de la historia de la puesta en escena fue Don François Truffaut, que trabajara precisamente con Don Steven Spielberg en Encuentros en la tercera fase. Bueno, pues Don François Truffaut, todos son vasos comunicantes, en el año 1962 dirigió la película Jules et Jim, en la cual Jean Moreau, junto a sus dos compañeros de reparto, Oscar Werner y Henri Serre, es decir, junto a Jill y junto a Jim, se dan una vuelta en bicicleta inolvidable. Jules et Jim, año 1962. Don Jean-Luc Godard, película Band Apart, año 1964. Bueno, ya sabemos que Don François y Don Jean-Luc en aquella época eran uña y carne, antes de que uña y carne se separaran. Bueno, pues Don Jean-Luc Godard, ese año 64, en la película Band Apart, rueda una escena sospechosamente parecida a la de Jules et Jim en bicicleta. Todo formaba parte de un homenaje del por entonces amigo de François Truffaut, Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard. Dejamos que los puntos suspensivos den su propia explicación. Dos hombres y un destino, año 1969, dirigiendo George Roy Hill y protagonizando Robert Redford, Paul Newman y Catherine Ross. ¿Qué ocurre entre estos dos, entre Paul Newman y entre Catherine Ross, en cierta escena de la película montados en una bicicleta al son del Raindrops Keep Falling on My Head? Pues unos planos bellísimos de ambos dos en bicicleta. Y lo mejor de todo, menos mal que les dio por rodar la escena porque no estaba previsto rodarla. Película del año 1972, ¿Qué me pasa, doctor?, dirigida al año siguiente de su deslumbrante, la última película, por Peter Bogdanovich. ¿Qué ocurre en cierta escena de persecuciones homenaje a las películas slapstick de los años 30? Pues que don Ryan O'Neal, ¿qué fue de Ryan O'Neal?, y doña Bárbara Streisand se suben a los lomos de una bicicleta y cuesta abajo y sin frenos, don Peter Bogdanovich hizo lo que mejor sabía hacer: declarar su amor por el cine. Pero qué lúgubre se estaba poniendo esto. Vamos a ponerle un poco de alegría a la cosa. ¿Escuchas? Lloviendo cine. Y es que ahora vamos a hablar de películas que contienen la palabra bicicleta en su título. Y evidentemente, si contiene la palabra bicicleta en el título, es que ese medio de locomoción tiene una importancia más que capital. Y la primera de esas películas que contiene la bicicleta en el título es una magnífica película: El niño de la bicicleta, año 2011, dirigida por los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne. Da gusto ver películas como esta, sobre todo cuando están dirigidas por la mano maestra de dos maestros, Jean-Pierre y Luc Dardenne, con una Cécile de France, una actriz no lo suficientemente valorada, espléndida, y un niño protagonista y una historia que remiten a ciertos 400 golpes. El mundo de la infancia puede que tenga a estos dos hermanos, a los hermanos Dardenne, a uno de sus mejores defensores cinematográficamente hablando. Nos falta tiempo para reivindicar y recomendar esta película,
El niño de la bicicleta. Y de título práctico